¿Qué nos diferencia a los Homo sapiens de otras especies que existieron, que fueron parecidas a nosotros en muchos aspectos, incluso más que los chimpancés? ¿Qué nos diferencia es la clave? Es clave en el entendimiento psicológico. Pero conforme analizamos qué nos diferencia, más estamos también convencidos de qué nos acerca, de qué tenemos en común. Esta es una historia impresionante donde podemos evidenciar los cambios de la actividad mental, cómo cambió la actividad motriz, sensorial y perceptiva, emocional y motivacional, la actividad consciente y la actividad social. Son actividades netamente interrelacionadas en la evolución de aquello que somos, personales. Los humanos tenemos comportamientos instintivos. De hecho, una postura del siglo XX en las ciencias sociales y en la psicología tuvo mucho que ver con creer que lo que nos diferencia de otras especies animales es que nosotros no tenemos instintos y ellas sí. Claro, esta fue una postura muy compartida, curiosamente, por enfoques psicológicos de gran prestigio, como el conductismo, por ejemplo, o las posturas constructivistas o socioculturales. Siempre resaltaban la idea de que el ser humano era como una especie superior a otras especies animales, como los animales funcionan como robots biológicos, nosotros tenemos espíritu. Los animales eh, funcionan en el día a día, nosotros pensamos en el futuro. La verdad es que la investigación científica en estos temas ha desvirtuado cada vez más esta idea, la idea de que los animales son irracionales, nosotros racionales. No, lo que demuestran las ciencias biológicas contemporáneas, la neurociencia contemporánea y la psicología contemporánea es que, de hecho, muchas de las cosas que atribuíamos solo a los humanos también las hacen otras especies animales. También han formado parte de su evolución desde hace 4.000 millones de años. Es cierto que desde que vimos a Konrad Lorenz, como lo ven aquí en esta imagen, seguido por Paticos demostrando el fenómeno de imprenta, creímos que el comportamiento instintivo era algo mecánico solo de otras especies, o que cuando veíamos a la gaviota argentea dar comida regurgitada en el pico de su cría, solo cuando movía el pico de cierta orientación, creíamos que esos eran comportamientos que no sucedían a los humanos. Luego encontramos que el lenguaje humano está en gran parte programado por genes. Se ha hablado, por ejemplo, del gen FOXP2. Se ha encontrado que las emociones humanas también tienen un gran componente universal e instintivo. Se ha encontrado que incluso el enamoramiento, el amor romántico también parece ser un programa evolutivo en nosotros. Así que no somos tan diferentes. Y también aquellas características que habíamos considerado solo eran nuestras, por ejemplo, como la razón, la hemos encontrado en otras especies animales. Por ejemplo, una abeja calcula a la perfección cuánto polen debe tomar en una flor para en el trayecto de vuelta al panal no morir de agotamiento, mientras que un humano suele llevar más ropa a un viaje de la que necesita. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son realmente más? Esta es una historia del surgimiento de la vida o de la evolución de la vida. Desde hace 4.000 millones de años, el planeta Tierra, tal vez hace 5.000 millones aparece el planeta Tierra, hace 4.000 millones las primeras bacterias. Esas primeras bacterias no son muy diferentes a la célula que es el coronavirus, ¿sí? Que existen desde hace 4.000 millones de años, cadenas de proteínas que incluso pueden no tener núcleo interno, sino solo membrana, y ya empiezan a comportarse como entidades con información o que comparten información. Entonces, en este gráfico podemos ver desde el surgimiento de la Tierra hace 5 billones de años, el surgimiento de la vida hace 4 billones de años, el surgimiento de la capa de oxígeno hace más de 2 billones de años, el surgimiento ya de las bacterias con núcleo interno y que van a empezar a dar forma a la vida desde hace 1 billón de años. Y todo esto nos lleva por la escala filogenética. Aquí vemos a los dinosaurios hace tal vez 50 millones de años, aquí a los mamíferos hace tal vez 30 millones de años, y las abejas que mantienen el equilibrio ecológico, mucho más recientes. Y este pequeño fragmento desde nuestra visión, desde la forma como nosotros vemos la evolución, los primates,
Pero ojo, aquí empiezan los primates que van a dar descendencia o de los cuales van a partir especies primates como los Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Naledi, el Neandertal y finalmente hace 200.000 años o 300.000 años el hombre. O incluso hace incluso mucho menos, tal vez 8.000 años, un poco más de 10.000 años, menos de 10.000 años, la escritura y la vida tal y como la conocemos, con escritura, con vida sedentaria, con agricultura. La historia también es la historia de cómo cambian el tamaño de los cerebros. Un aspecto interesante de la evolución es cómo surgen ciertas capacidades de conciencia por la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo. Por ejemplo, las ballenas tienen el cerebro mucho más grande que el nuestro, pero es pequeño en comparación con todo el tamaño de su cuerpo. Mientras que, por ejemplo, un conejo tiene, o un pequeño ratón de pradera, tienen el cerebro también muy pequeño comparado con el tamaño de su cuerpo, mientras que es el humano, tal vez la especie que particularmente tiene un cerebro grande comparado con el tamaño de su cuerpo. Parece ser que el nivel de interacción social también influye mucho en la evolución. Una planta interactúa solo con ciertas sensaciones, como la luz, la humedad. Un pez solitario, como este pez globo en el mar, interactúa solo consigo mismo, con los órganos de su cuerpo. Una manada de lobos es muy limitada, no hay entre más de 7 miembros, pueden matar a uno adicional. Un grupo de chimpancés llega a ser más grande, pero definitivamente es el Homo sapiens, el que más puede relacionarse con personas. Calculen cuántas personas realmente conocen, cuántas personas realmente podrían tener relación. De hecho, hay una teoría que parece ser cierta, y es más cierta conforme crece más la población mundial, y es que estamos a 6 grados de interacción casi que con cualquier persona en el mundo. Nuestra historia evolutiva es la historia de la familia Homo, pero antes de la familia Homo viene una descendencia con muchas otras especies que de hecho son primas de nosotros, como los gorilas, por ejemplo, por acá, o los primates de la familia Pan. Y el punto es que todos tenemos, parece ser un antecesor común, lo que muchos llamaron durante mucho tiempo el eslabón perdido, pero ese eslabón es muy difícil de detectar porque de hecho hay miles de especies entre esta conexión y lo que vendríamos a hacer nosotros por acá. Entonces piensen en millones de años de evolución en que existieron estas especies y ya no existen. Nosotros los humanos llevamos apenas 300.000 años, ni siquiera la mitad de 1.000.000 de años, ni siquiera 1/3 del millón de años por completo. Esa historia entonces empezó desde este antepasado común, hace tal vez 6 millones de años, hasta nosotros, desde como nosotros lo vemos. Pero obviamente esto podría ser una línea marcada para cualquier otra especie cuando estas especies estaban en el planeta Tierra. Acá vemos también toda la variedad de primates muy cercanos a nosotros y nosotros siendo solo uno de ellos, de todos los que existieron. De hecho, cada vez se sabe más sobre algunos de ellos. El tamaño cerebral humano fue cambiando. No es que vengamos de los micos, sino que estamos conectados filogenéticamente con muchas otras especies que de hecho ya no existen y que están muy lejanamente, de hecho, emparentadas con los gorilas, los chimpancés o los orangutanes. Entonces, el punto es que en nuestra evolución hubo una serie de cambios en las motivaciones. Es como si a través de 6 millones de años, la especie primate que íbamos a ser pasó de solo tener motivaciones de autoprotección, de emparejamiento, de relaciones amorosas o familiares y cuidado con otros, a tener cada vez más intereses en formar coaliciones con otros como grupos de identidad, de poder, de influencia, e incluso tener una mente que representa el mundo a nivel memético. No memes, o sí, en parte memes como los de Internet, sino que meme es un término que originalmente
acuñó Richard Dawkins, un biólogo evolucionista, por allá en el año 1976, para referirse a la capacidad que tienen las especies, y sobre todo los humanos, de transmitir ideas de una generación a otra, así como transmitimos genes. Entonces, si hay genes que transmiten información biológica, hay memes que transmiten información ideológica, de creencias, de historias, de contenidos de cultura, de modelos mentales. Y parece ser que ese nivel memético no solo ha existido en nosotros los humanos, los neandertales lo tuvieron, se cree, y se supone que tal vez otras especies de ese pasado evolutivo de hace recientes 600.000 años. Esos cambios en los motivos sociales o ese surgimiento de cada vez más motivos sociales parecen haber dado origen a diferencias individuales. Por ejemplo, la motivación para protegernos a nosotros mismos está asociada con características de personalidad básicas como ser temeroso o aventurero, ser fuerte o ser neurótico. De hecho, la pandemia y el miedo al contagio puede estar motivándonos mucho en el tema de la autoprotección. Podemos estar viendo muchas características de estas en las personas, en sus personalidades. El emparejamiento, buscar pareja, reproducirse, tener descendencia, hijos, está muy relacionado con rasgos como ser serio, alegre, agradable, aprensivo, relajado, tenso. Se ve mucho en auge cuando las personas intentan cortejar o conquistar a alguien que les interesa. Define mucho los intereses. Las relaciones de cuidado, de amor, de afecto hacia otros están muy relacionados con intereses o rasgos básicos como ser reservado o extrovertido al expresar afecto, ser severo o ser tierno, ser dependiente o autosuficiente, ser confiable o ser suspicaz. Formar coaliciones, por ejemplo, si ustedes como estudiantes quieren decir algo y necesitan aliarse, va a haber rasgos de cada uno de ustedes que van a influir en esas dinámicas de grupo. Por ejemplo, qué tan humilde o asertivo es alguien, qué tan oportuno es en una situación o más bien siempre toma distancia y analiza las cosas de lejos, qué tan perspicaz es como para guardar prudencia o se sincera inevitablemente. Y finalmente hay características individuales relacionadas con el nivel memético, que es el nivel en que compartimos ideas, creencias, valores, ideologías, que tienen que ver con si somos imaginativos y ante una situación más bien pensamos en todo lo que podría suceder, o somos pragmáticos, no, hay que hacer esto y ya, qué tan conservadores somos, no apelamos a lo que siempre se hace, o qué tan abiertos a nuevas experiencias somos. Entonces, estos motivos sociales parecen haber dado origen a una gran variedad de diferencias individuales que surgen por la interacción entre genes, experiencias, desarrollo de cada uno de nosotros. La lectura contiene este gráfico que, bueno, que está en inglés, pero plantea cómo a través del crecimiento de los sistemas sociales a los que pertenecíamos los Homo sapiens, desde hace 300.000 años, crecimiento del neocórtex y la corteza prefrontal, va aumentando la capacidad de no solo estar motivados por la autoprotección o el emparejamiento o incluso el mantenimiento de relaciones cercanas y familiares, sino también por la formación de una sociedad e incluso expresar ideas originales, creativas, llenas de contenidos valorativos. Entonces parece ser que hay una proyección entre el desarrollo de estas motivaciones, la extensión de los grupos sociales a los que pertenecemos y el desarrollo de diferentes niveles de conciencia. Entonces, acá tenemos a nuestros primeros parientes. ¿Hace cuánto existían los chimpancés, por ejemplo? Los chimpancés existen hace 25, 15 millones de años. Que somos primos de ellos, no descendemos directamente de ellos, pero conservamos con ellos intereses de autoprotección, también de emparejamiento e incluso de formación de familia, ¿sí? Ellos viven en sistemas sociales pequeños, por eso ellos no se han extinguido. Algunos se preguntarán, ¿por qué el Australopithecus o el Neandertal ya no existen y los chimpancés sí? Si los chimpancés existen hace mucho más tiempo. Bueno, pues porque al vivir en grupos sociales pequeños nunca migraron de los lugares donde estuvieron protegidos durante millones de años.
No sé si lo saben, pero realmente la humanidad vino a estar consciente de la existencia de los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, hace como 2 siglos, o tal vez incluso un siglo. Bueno, como 2 siglos, hace apenas 2 siglos. Los humanos, los expedicionarios que se adentraron en las selvas africanas. Entonces ellos quedaron congelados en el tiempo, de la misma manera que un cocodrilo es tanto o más viejo que los dinosaurios. Y obviamente los dinosaurios ya no existen. Y algunos se convirtieron en las aves que conocemos hoy en día. ¿Qué dice la selección natural? Por ejemplo, no sobrevive el más fuerte, sobrevive es ciertas características de los individuos, ni siquiera de las poblaciones, sino de los individuos, que son seleccionadas por un contexto. Por ejemplo, los chimpancés tal vez existen hace 15 millones de años y el Australopithecus existió tal vez hace 5 millones de años y todavía hay chimpancés, pero ya no hay Australopithecus. El Australopithecus era ciertamente mucho más fuerte que un chimpancé, más inteligente, más hábil, pero la historia de la evolución no permitió que él sobreviviera. Es la adaptación al ambiente, al contexto, no el más fuerte. La biología no sigue una línea, no es teleológica, no es un mito, sino que es una serie de hechos que de hecho se seleccionan ciegamente. Pero eso no impide el hecho de que podamos entender nuestra naturaleza a través de esta historia evolutiva. Compartimos con estos primeros antropoides, primates antropoides porque se parecen a lo que nosotros creemos que somos, caminan en 2 patas cuando pueden, tienen rostros que reflejan emociones como las nuestras, tienen una vida social impresionantemente rica. De hecho, sus genes son muy similares a los nuestros, pero no por completo, es decir, no descendemos de ellos, sino que somos primos. Y compartimos de ellos esa motivación por la autoprotección, por el cortejo y por la familia. Luego vienen una serie de especies, aquí solo hay muy pocas, realmente son miles, y las estudiadas son cientos, que desarrollaron en la evolución desde hace 7, 5 millones de años muchas de las habilidades, características emocionales, estados de conciencia, personalidades que son cada vez más similares a nosotros, y los Homo sapiens, que venimos de la descendencia Homo, sí venimos más directamente vinculados, por ejemplo, con el Homo habilis y el Homo erectus, que incluso con el Australopithecus, que no está acá. Entonces, desde ese momento, estas especies pasaron millones de años en que desarrollaron adaptaciones como erguirse bien en 2 patas y tener este funcionamiento bípedo humano que libera las manos para cualquier manipulación. Desarrollaron, se cree, mecanismos atencionales cada vez más flexibles y complejos, más similares a los que nosotros tenemos, como para estar aquí sentado hablando con un aparato, pero lo hago porque sé lo que implica, lo que significa. Para otra especie animal podría no tener mucho sentido. Mejor memoria al corto plazo, es algo que muchas otras especies no tienen como nosotros. Por ejemplo, los chimpancés son muy buenos en la memoria visoespacial al corto plazo, como para reconocer cosas que vienen en el bosque, peligros. De hecho, entrenados hacen mejor tareas de memoria visoespacial que los humanos. Pero el chimpancé no tiene memorias recientes como los humanos, por ejemplo, para procesar símbolos o procesar nueva información, que no sea visoespacial, sino simbólica, por ejemplo, o serial. Estas especies empezaron a desarrollar más sus emociones, digamos, el rango emocional. Por ejemplo, los chimpancés tiene que ver más con las emociones básicas que nosotros tenemos. Ira, miedo, asco, alegría, tristeza, todo el cast de intensamente, más interés, aburrimiento, sorpresa. Pero estas especies primates empezaron a desarrollar emociones secundarias o más complejas, culpa, orgullo, sí, resentimiento, odio, amor, filial, sí, más similares a nosotros. Empiezan a imaginar, a hacer herramientas, empiezan a probar de una manera que otras especies no lo habían hecho hasta ese entonces. Hasta que viene el Homo sapiens, nosotros, una evolución que tiene registro fósil
desde hace alrededor de 300, 200.000 años, algunos incluso hablan de 500.000, otros apenas de 60.000 años. Se encuentran fósiles más similares a nosotros en las caderas, en la clavícula, en la mandíbula, obviamente en el cráneo, estos fósiles se encuentran en el sudoeste africano, en países como Etiopía, cerca del lago Rodolfo, y ahí es donde realmente venimos todos. Todos venimos de África como Homo sapiens, aunque otras especies primates similares a nosotros ya vivían en otras partes del planeta Tierra. Los neandertales desde antes de nosotros ya vivían en Europa, por ejemplo, ¿sí? Ya se habían llegado hasta allá. Pero a diferencia de estos, digamos, especies ya más cercanas a nosotros, el Homo sapiens desarrolla un comportamiento cooperativo que ninguna otra especie tenía. Si el neandertal cazaba de a uno o de a dos máximo, el Homo sapiens cazaba en gallada. ¿Sí? El concepto de gallada es viejo y tiene un peso evolutivo importante. Herramientas mejores. ¿Sí? Un Homo sapiens podría crear una lanza mucho mejor, una casa más organizada. De hecho, se cree que el surgimiento del lenguaje tuvo que ver con la casa organizada del aula. Y sobre todo, obtener grandes cantidades de carne en grupo daba más tiempo libre. Una característica de los Homo sapiens que evolucionaron como los primeros en el planeta Tierra hace 300.000 años en las sabanas africanas, es que fueron las primeras especies en realmente empezar a tener tiempo libre. Eso que ahora usamos para no estar afuera buscando comida, para no estar cazando animales, sino para, por ejemplo, estar aquí compartiendo información simbólica. Y la creación artística, algo que algunos discuten y creen que tenían los neandertales, solo ha sido probado en los humanos, en el Homo sapiens. De hecho, en un fósil que se llama hombre de Cromañón, de ahí en adelante, lo que llamamos Homo sapiens. Entonces, hace tal vez 1 millón de años, el Homo erectus camina en dos patas, imagina en cierta manera lo que significa ver más allá del bosque, y eso nos lleva a un recorrido en el que luego surge el hombre neandertal y finalmente surge el Homo sapiens. Así, este parece ser un recorrido para nosotros un poco reciente, desde el lago Rodolfo en Kenia hasta, por ejemplo, las cuevas en Altamira, España, donde encontramos los registros rupestres de lo que ya era una capacidad humana de representación imaginativa y artística hace menos de 200.000 años. Así, aquí, por ejemplo, hay algunos cuadros de pinturas rupestres de hace 10.000 a 2.000 años, se ve como una casa, como una fiesta. Ese es el registro de los primeros humanos diciendo, o lo llamamos los primeros humanos, pero pues ellos existieron hace mucho más tiempo y durante mucho más tiempo que la civilización que nosotros conocemos. Sí, por ejemplo, el humano que pudo haber pintado esto, o varios, llevaban viviendo en la Tierra, su civilización vivía llevando en la Tierra mucho más tiempo que la nuestra. ¿Sí? Entonces hay un pasado inmenso. Desde hace 10 millones, 15 millones, 20 millones de años, ya habían primates con motivaciones relacionadas con el afecto, la sexualidad, la seguridad familiar y de la tribu, la curiosidad, incluso la defensa de su tribu. Hace más recientemente, ya no 15, 10 millones de años, sino tal vez 6 millones de años, 7 millones de años, 5 millones de años, ya habían primates mucho más similares a nosotros que ya no existen, como el Australopithecus, como el Homo habilis, como el Homo erectus, incluso finalmente como el hombre cromañón, que ya cumplían normas sociales entre ellos, que tenían habilidades cada vez mayores destrezas, que tenían rituales. La idea de que el ser humano es el único que entierra a sus muertos no es cierta. Estas especies también tenían funerales, tenían conciencia de sus emociones, es posible que tuvieran algún tipo de protolenguaje o habla para comunicarse. Creaban herramientas, obviamente manipulaban el fuego. El ser humano no fue el primer primate en manipular el fuego. Se cree que fue el Homo habilis.
mucho antes de que nosotros apareciéramos por acá. Y desde nuestra evolución desde hace 200.000 o 300.000 años ya como especie diferenciada, mantenemos la capacidad de regularnos socialmente, de ser muy inventivos, de tener una racionalidad que no nos es exclusiva, pero sabemos muy bien llevar a un extremo, de tener conciencia sobre emociones complejas y sentimientos complejos, e incluso de pensar en lo que pensamos, de recordar los mismos recuerdos y de estar, de hecho, más concentrados en lo que imaginamos que incluso en la realidad. Sí, pensamos en el lenguaje, pensamos en las palabras, algo tal vez distintivamente humano o Homo sapiens. Entonces, aquí tenemos el cronograma de la evolución primate y tenemos acá los motivos desde hace 25 millones de años presentes, motivos desde hace 7 a 5 millones de años presentes, y finalmente ya aprendizajes y adaptaciones presentes mucho más recientemente. ¿Sí? Y vemos ahí. El punto es que los Homo sapiens o humanos no solo hacemos aquello que nuestra especie aportó o creó, sino que hacemos lo que otras especies cercanas a nosotros, las más cercanas hace 7 a 5 millones, unas ya más lejanas hace 25, 15 millones, también hacemos y estamos conectados con ellas. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado del cerebro reptiliano, de MacLean, de cierta idea de la conexión entre capacidades mentales y estructuras cerebrales a través de la evolución. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que nuestra evolución parece tener que ver con el desarrollo o creación de niveles de conciencia. Esto que llamamos motivos de antaño en especies primates, esto que llamamos motivos un poco más recientes en esta escala de tiempo, y esto que ya llamamos motivaciones tal vez particularmente Homo sapiens. Es lo mismo que llamamos inconsciente, conciencia inestable y conciencia estable. Es decir, mucho de lo que vamos a ver en esta materia es que mucho de nuestro aprendizaje es inconsciente, parte de nuestro aprendizaje requiere conciencia inestable y también algo de nuestro aprendizaje requiere siempre conciencia estable. Tres niveles de conciencia los estudiamos en esta materia mucho con este esquema. Hay una memoria a largo plazo que define quiénes somos, pero también qué sabemos hacer o usualmente cómo reaccionamos. Esa memoria a largo plazo se divide entre memoria consciente y memoria inconsciente. La memoria consciente para nosotros los humanos, los Homo sapiens, es principalmente semántica y episódica. Y esto está íntimamente conectado con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje asociativo, que llamamos, por ejemplo, condicionamiento, genera memoria semántica y genera memoria episódica. Y tiene un gran impacto en cómo desde niños pasamos de tener solo emociones básicas a empezar a tener emociones secundarias. A nivel inconsciente tenemos de hecho mucha más memoria, solo que solo tenemos registro claro desde la consciente, pero realmente nuestro cerebro funciona mucho más a nivel inconsciente. Esto lo dicen las neurociencias. Hay varias clases de memoria inconsciente. Por ejemplo, aquella que es posibilitada por el aprendizaje no asociativo, que lo estudiaremos. El aprendizaje no asociativo tiene que ver con lo que llamamos procesos de habituación, deshabituación, preparación, aprendizaje perceptual, ¿sí? Y aprendizaje espacial. Y la memoria inconsciente también incluye la memoria habilidades o procedimental, que se adquiere por condicionamiento instrumental y operante, el priming, que requiere de ciertas experiencias con ciertas estimulaciones muy relacionadas con el aprendizaje perceptual y también conceptual, los hábitos, la adquisición de hábitos muy relacionado con el aprendizaje no asociativo, y este cuadro representa mucho de lo que vamos a estudiar y que está íntimamente ligado
con las diferentes formas de aprendizaje. Hay una estrecha relación entre memoria y aprendizaje, que es lo que vamos a explorar durante este curso.